Sé bienvenido a tu programa Palabra en Acción. Palabra en Acción. Un programa conducido por la pastora Silvia Luis y patrocinado por la iglesia La Roca. Una iglesia de familia para todos donde encontrarás paz y propósito para tu vida y la de tu familia. Aquí iniciamos en los micrófonos de Shekinah 95.1 y a través de Shekinah TV en Roku. No te desconectes, aquí comenzamos. Buenos días a todos mis amados hermanos. Si me retiras de la cámara, mi hijo lindo, te lo agradezco. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Les saluda la pastora Silvia Luis, dándoles la más cordial bienvenida a Palabra en Acción. Un espacio donde la palabra en acción es tu espacio, en donde la palabra cobra vida, nos inspira a vivir nuestra fe con propósito, amor y obediencia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, su trabajo o un lugar donde usted escucha la palabra de Dios en esta mañana. Creemos que Dios tiene un mensaje especial para cada uno de ustedes, porque la palabra puede ser una, pero la palabra siempre habla al corazón de muchos, porque la palabra en acción, sabemos que la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, partiendo hasta el tuétano y las coyunturas. Entonces, la palabra de Dios sabemos que transforma corazones, fortalece la esperanza y nos guía en cada paso de nuestra vida. Les invito en esta mañana para permanecer con nosotros durante este tiempo de reflexión, enseñanza y oración. Abra su corazón, abra su mente y permita que el Espíritu Santo ministre tu vida, porque cuando la palabra de Dios se pone en acción, suceden grandes cosas. Así es que, mis hermanos, comencemos juntos este programa, este tiempo de bendición. Bienvenidos nuevamente a tu programa Palabra en Acción, donde la fe se vive, la esperanza se renueva y la palabra de Dios transforma vidas. Si lo deseas, puedes también escribir una frase para que, no sé, darnos una palabra de ánimo. Puedes escribirnos una palabra para animarnos, o también puedes pedir una petición de oración. Así es que vamos a estar esperando que escriban sus mensajes. Pueden escribirnos a través de WhatsApp en el número que les voy a dar a continuación. Estamos aquí localizados en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Pero también quiero darle las gracias a nuestros amigos que nos escuchan desde Estados Unidos, muchos amigos también que nos escuchan en ese hermoso país de Venezuela, un país que yo creo, declaro, decreto y profetizo que es del corazón de Dios. Bendecimos a Venezuela, declaramos palabra de bendición, palabra de levantamiento, de restauración, pero sobre todo de salvación. Que su pueblo se levante y que se den cuenta todo en la nación que sin Dios, que sin nuestro Señor Jesucristo, nada pueden hacer. Pero nosotros declaramos, decretamos, profetizamos que Dios va a hacer con Venezuela lo que Él ya dijo que iba a hacer. Amén. Así es que bueno, también mis hermanos pueden llamarnos al número de WhatsApp 656-469-1269. Y les voy a repetir, el nombre de WhatsApp es 656, ¿verdad? La área de aquí de Ciudad Juárez, 656-469-1269. Escríbanos, manden sus peticiones, estaremos leyéndolas y también orando por ustedes a través
del programa. Amén. Así es que bueno, mis hermanos, gracias. Aquí estamos un viernes más para compartir con ustedes. Quiero pedirles que abran su corazón, abran su vida. Amén. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y Él nos ama tanto que Él no quiere que nadie se pierda, mas que todos continuemos al arrepentimiento. Por lo tanto, yo quiero enviar una palabra de ánimo, de bendición. Si hubiese alguna persona que está sintonizando en esta mañana y dijiste, bueno, llegué aquí por casualidad, no sé qué estoy haciendo aquí, pero yo quiero decirte en esta mañana, no es una casualidad que te encuentres en este programa o de televisión o programa de radio, porque nos están escuchando a través de Facebook Live, a través del 95.1 FM o también a través de Roku Televisión. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra enseñanza en esta mañana. Amén. Yo quiero que abran su corazón y si usted tiene una Biblia, yo quiero invitarle para que usted abra su Biblia juntamente con nosotros. Busque ahí o un cuaderno para que usted tome notas a través de tu programa, ¿verdad? Tiempos de creer. Y bueno, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro por un momento y vamos a orar poniendo este programa en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Papito lindo, te damos gracias. Gracias porque eres bueno. Señor, en este momento yo ato, reprendo los aires, todo asignamiento, todo lo que quiera venir contra este programa, declaro, decreto, profetizo, que no seré yo hablando, sino tú a través de mí, Señor, que no me miren a mí, sino a ti a través de mí, Señor. Habla tú, enseña, declaro, decreto que el Espíritu Santo se entrona en este programa, en mi mente y mi corazón. Y serás tú, Señor, ministrando las necesidades de tu pueblo. En este momento declaro, decreto, profetizo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que Señor, que milagros, maravillas y prodigios son desatados conforme a la necesidad de tu pueblo. Yo no conozco sus necesidades, pero tú, Jesucristo, las conoces todas, porque tú eres todo poder, eres omnisciente, conoces todo lo que sucede y lo que pasa debajo del sol. Eres omnipresente y te encuentras aquí y en todo lugar en el nombre de Jesús. Entonces, Espíritu Santo, Jesús, Abba Papito, les entrego todo mi ser y este programa para que se entronen y tomen total control aquí y ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y bueno, mis hermanos, de esa manera continuamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y aquí estamos, yo traigo esta mañana una nueva enseñanza. Y precisamente mi título de esta mañana se llama ¿Y por qué temes? Así es. Y es una pregunta para cada uno de ustedes, pero también es el título. ¿Y por qué temes? La Biblia aborda el temor de dos maneras, como una emoción humana que nos paraliza, que hace que nosotros verdaderamente nos detengamos, nos paralicemos, nos roba la fe y nos roba nuestras bendiciones, no permite que el Señor pueda moverse como Él quiere moverse en nuestra vida, ¿verdad? Porque cuando estamos paralizados, entonces es un momento en el que debemos entregarle todo a Dios. Y como un respeto de reverente hacia Él, es
no solamente el terror, el temor, pero sino el temor reverente. Hay dos tipos de temor. Uno que viene a ser, dice la Biblia, como un castigo para cada uno de nosotros. Pero el amor de Dios, dice la palabra de Dios, echa fuera todo temor, echa fuera todo miedo irracional, y esto nos da el valor para enfrentar la incertidumbre. Mientras que le honramos a Dios, Él nos da sabiduría, porque recuerde que hay un proverbio que dice, en el temor a Dios está el principio, está el comienzo de la sabiduría. Entonces, vamos a ver cómo el temor paraliza y no proviene de Dios. El Creador nos recuerda que no nos ha dado un espíritu de temor a través de 2 de Timoteo 1:7. La Biblia nos recuerda, una versión dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, y otra versión dice, Él no nos dio espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Amén. Y podemos meditar en este pasaje, ¿verdad? Leyéndolo. Entonces vemos, hermanos, que el temor no viene de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice, todo lo bueno viene de arriba, y lo que no viene de arriba no es bueno. Por lo tanto, si no viene de arriba, ¿por qué lo recibo? Si el temor no es bueno, ¿por qué lo recibo? Yo les he dicho en el pasado, todos experimentamos, incluyéndome a mí, y vamos a seguir experimentando temor, porque cuando viene la prueba de repente, cuando viene la situación de repente, cuando recibes esa llamada de repente que te dicen, no has pagado tu casa, te la vamos a quitar, tus hijos andan mal, te dicen tu hijo cayó en la prisión, tu esposo, noticias devastadoras, ¿verdad? En el momento, quizás por un momento viene el temor, viene por un momento la desesperación, pero yo lo he dicho, lo digo y lo seguiré diciendo. El problema no es que llegue el temor, el problema es que hagamos del temor un estilo de vida. El problema es que yo me quede en el temor todo el día, al día siguiente, un día completo, 2 días, 3 días, 4 días. No, hermanos, el temor va a llegar, nos va a tocar a todos, pero el problema no es que vivamos en el temor, sino que contraataquemos con la palabra de Dios. Aquí el problema es cuando el pueblo de Dios carece de palabra en su vida. Aquí el problema es cuando el pueblo de Dios no lee la palabra y no la graba en las tablas de su corazón, porque muy pocos pastores enseñan esto, pero es tan importante que memoricemos versículos claves que nos van a ayudar cuando viene el temor. Y precisamente este versículo es un versículo clave que nos va a ayudar cuando viene el temor, cuando viene el terror, cuando viene la desesperación. Entonces usted recuerda y dice, ahora recuerdo lo que dice la palabra. Sí, viene el temor, sí nos atemorizamos por un momento, pero entonces recordamos lo que dice la palabra. Pero un momento, a mí Dios no me dio espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así es que echo fuera todo temor, empiezo a ordenarle, temor, te vas de mi vida en el nombre de Jesús, y empiezas a declarar, a decretar, a profetizar. El Señor no me dio espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio, por el poder que hay en la palabra y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y cuando tú comienzas a hablar, a declarar, a decretar y a profetizar esta palabra, y lo dices una y otra vez, aunque sientas temor, entonces el temor se va a tener que ir, porque es precisamente siempre el inicio de mi programa, ¿verdad?
El temor se tiene que ir porque la palabra penetra en nosotros hasta lo más profundo, y eso es lo que significa cuando decimos que parte las coyunturas y el tuétano. No es que literalmente lo haga, es que cuando entra profundamente comienza a echar fuera todo lo que no pertenece allí: el temor, la presión, la depresión, el cansancio espiritual, porque muchos dicen: es que ya no puedo más. Y por supuesto que no puedes más, porque no has aprendido a descansar en Él, no has aprendido a contraatacar según tu situación con la palabra de Dios. Y es la escasez, la falta de la palabra de Dios en mucho pueblo de Dios que los tiene viviendo no como sacerdotes y reyes, y dice la palabra, no como hijos, sino más bien vivimos muchas veces como el hijo pródigo, que no tenía que comer, se quedó sin amigos, sus amigos solo lo tenían mientras él tenía dinero, y cuando ya no tenía dinero se quedó sin nada. Nos quedamos sin nada, no tenemos nada, no tenemos fuerzas, no tenemos poder, no tenemos autoridad, y andamos mendigando en el espiritualmente y decimos: es que ya no puedo. Sí, la Biblia está tan clara cuando dice: ponte mi carga y ponte mi yugo, porque mi carga es ligera y mi yugo fácil de llevar. Cuando tú llevas la carga, cuando tú llevas cargando tu problema a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, esa situación financiera, cualquier problema que sea, por supuesto, si tú lo cargas te vas a quedar sin fuerzas, vas a llegar al final de tu camino, vas a llegar donde dices: ya estoy al final de mi lazo, amén. Si Dios no hace algo, me muero, pero en su misericordia Dios no va a permitir que te mueras, no en lo natural, pero sí hay peligro de muerte espiritual cuando yo no vivo conforme a la palabra de Dios. Y alguien en amor te lo tiene que decir. Tenemos que levantarnos como pueblo de Dios. Comience a memorizar versículos que son armas poderosas, como: todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, ¿verdad? Filipenses 4:13, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando estás al final de tus fuerzas, comienza a declarar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo, porque si Cristo vive en ti, entonces vives, caminas y respiras en las fuerzas del Señor. Amén. Entonces, cuando te sientes cansada, declara, decreta, profetiza, busca en la Biblia qué versículos aplican cuando dice: ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Bueno, ¿qué dice la palabra de eso? En lugar de que te atemorices. A mí la Biblia me enseña que el Señor me da fuerzas como del búfalo, que renueva mi juventud como las águilas. A mí la Biblia me enseña que mis fuerzas vienen del Señor. Entonces, ¿por qué no declaras esto y le dices: Señor, recibo fuerzas como del búfalo aquí y ahora? Declaro, profetizo que yo espero en ti, porque sé que nunca me dejarás y nunca me abandonarás, porque eso lo dice tu palabra. No lo dice la pastora Silvia Luis, lo dice la palabra poderosa a través de la cual se formaron los cielos y la tierra de este bendito y maravilloso planeta en el cual vivimos. Fue con la palabra. Dios formó este planeta Tierra con la palabra. Habla la palabra y deja de hablar tu problema. Habla la palabra y deja de hablar lo que te duele, y comienza a declarar, a decretar que ya fuiste sanado, sanada a través de las llagas de Cristo Jesús. Tú no dices: ay, me voy a morir de cáncer. Sí, te vas a morir de cáncer, ya lo dijiste, ya lo profetizaste. La Biblia dice que en la boca tienes poder para bendecirte o maldecirte, para darte vida o darte muerte. Elige darte vida. Cualquier persona, aunque no tuviéramos mucha inteligencia, podemos entender esta palabra.
tan poderosa y sencilla de entender. A través de las llagas de Jesucristo, dice en el libro de Isaías, ya fuimos sanados. Y luego en el Nuevo Testamento nos vuelve a repetir, a través de las llagas de Cristo, no dice seremos sanos, dice ya fuimos sanados. Amén. Ya es pasado, desde que Él murió en la cruz, desde que lo crucificaron, ya fuiste sanado. Te toca a ti creer, arrebatar tu sanidad, ponértela, declararla, decretarla, profetizarla y caminar en tu sanidad. ¿Qué problemas económicos, hermano? Y comienzas a aterrorizarte. A veces viene el Señor, nos paga la renta un mes y acabas de pagar la renta sobrenaturalmente. Dios te quiso bendecir. ¿Y qué pasa? Pagas la renta este mes, apenas das ese pago y empiezas a brincar, estás feliz, alabas a Dios, adoras a Dios. Pero entonces el enemigo te dice, pero viene otro mes, ¿cómo le vas a hacer? Y la persona dice, sí es cierto, ¿cómo voy a pagar mi renta el próximo mes? Porque somos tan fáciles de olvidar lo que el Señor ya hizo por nosotros. Y podemos mirar cómo en el Viejo Testamento el pueblo recibía bendiciones, liberación a través de la mano poderosa de Dios. Podemos mirar cómo el Señor venía, los liberaba de sus poderosos enemigos. Y sabes una cosa, cuando el pueblo de Dios perdía su libertad a manos de los enemigos del pueblo de Dios, y se arrepentían, porque necesitamos arrepentirnos cuando no hemos vivido conforme a la palabra de Dios, cuando hemos vivido oprimidos en depresión, ansiedad, preocupación o temor. ¿Sabes que lo primero que tenemos que hacer? Porque la Biblia dice que el no creer, hay un versículo que habla de que al que no tiene fe también puede ser un pecado, porque siempre vive en duda, siempre vive cuestionando. Cuando tú lees la palabra te va limpiando de todo temor, enfermedades, que lo que el enemigo, las semillas que mi Padre no plantó y que el enemigo ha plantado en tu vida. Y es la ausencia de la palabra que tiene al pueblo de Dios atado, enfermo. Y no quiero decir que porque estamos enfermos de una enfermedad ya estamos atados. Estoy hablando aquellos que están atados, enfermos, oprimidos, deprimidos, oxidados y que también viven en temor y no miran la luz, porque Jesús es la luz. Jesús es la luz. Entonces, no puedes dejar que el temor te paralice. ¿Cómo nos paraliza? A través del temor. Nos paraliza a través de la opresión, de la depresión, de la angustia. También a través del insomnio. ¿Por qué? Porque si no puedes dormir toda la noche, no vas a poder operar durante el día, y mucho menos leer la Biblia y declarar la Biblia, y si la lees nada se te pega. Yo me acuerdo que cuando era joven, bromeando, yo decía, es que yo tengo mente de teflón. Y mis amigas me decían, ¿por qué? Y yo decía, porque nada se me pega. Y las hacía reír. Pero ahora, hermanos, soy incapaz de declarar que yo tenga mente de teflón. Lo cancelo, reprendo esas palabras. Y ahora mi declaración es, yo tengo la mente de Cristo. Tengo el corazón de Cristo, pienso como Cristo y todos los días declaro, ato, someto, llevo cautivos todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, yo tengo la mente de Cristo. Así es, nosotros debemos de tener la mente como Cristo. Pero ¿cómo puedo tener la mente como Cristo? Cuando hablamos lo que Él hablaba, cuando grabamos su palabra en las tablas de nuestro corazón. Es más, Él dice en el Viejo Testamento, graba la palabra en las tablas, en las paredes de tu casa.
En donde quiera, mira, yo en mi casa siempre he tenido tarjetitas Index. Y en cuanto yo me levanto y pongo mis pies en el suelo, tengo una tarjetita que lo primero que dice: mi hija eres tú, yo te engendré hoy. Eso es lo que leo primero. Mi hija eres tú, y hago de cuenta que el Señor me está hablando: mi hija eres tú, yo te engendré hoy. ¿Por qué? Porque para mí un nuevo día es una nueva oportunidad para vencer, y tenemos que levantarnos con coraje, porque el cristiano tiene que ser como el soldado. Debemos de vivir en la valentía, en el coraje, en la lealtad a Dios, y lealtad y fidelidad a Dios, porque si algo la esencia del Señor nos enseña es que Él es fiel. Él dice: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Entonces, ¿por qué yo tengo y vivo en temor, terror y todo esto? No tenemos excusa. El amor es perfecto, y el amor perfecto elimina el temor. Y estoy hablando del amor de Dios. El amor de tu esposo o de tu esposa es imperfecto. El amor allá en el mundo es aún más imperfecto. ¿Sabes por qué? Porque allá los jóvenes se enamoran de una muchachita por su físico. Dicen que es amor, pero no es amor. Las jovencitas se enamoran, dizque, de un joven porque es guapo. Y lo miran como: ¡ay, es el más guapo! Lo tengo que tener. Y se embarazan y se dan cuenta que ese muchacho no la amaba. Y se embarazan y se dan cuenta que a final de cuentas nadie se queda con ellas. Y vemos cuántas niñas han sufrido, han matado a sus bebés. Acabo de escuchar un caso de una muchachita, una muchachita muy bien económicamente en Estados Unidos, salió embarazada y le quiso comentar a su novio de su embarazo, y ella se dio cuenta que la cara del novio fue de desagrado. Entonces él le dijo: estás bromeando, ¿verdad? Y ella se dio cuenta que eso le desagradaba al novio, por lo tanto decidió callarlo hasta el final, y comenzó a pretender que estaba subiendo de precio, de peso, y se apretaba el estómago, usaba chistes que logró engañar a muchos. El día que ella tenía su graduación, ese día empezaron los dolores de parto, pero siendo una muchachita sin experiencia, ella les decía a su amigo y a su amiga: te llevamos al hospital, le decían sus amigos, y ella decía: no, voy a estar bien, voy a estar bien. Qué errada estaba. Empezó la graduación y llegó el momento que ella no pudo más, se tuvo que ir al baño, y allí en el baño tuvo al bebé. Allí parió, allí concibió a su bebé. Hay otras muchachas que dicen que entraron al baño y oían cómo ella hacía ruidos, se asomaron por abajo y vieron cómo la sangre caía por sus piernas, fueron a reportarlo. Cuando ya alguien vino y encontró el cubículo lleno de sangre, es todo lo que vieron. Ella les dijo que su menstruación venía muy dolorosa y muy pesada, y que estaba sangrando mucho. Todos le creyeron, mandaron a una mujer a limpiar, y la mujer de la limpieza de repente va a echar la bolsa de los papeles a la basura y se da cuenta que hay otra bolsa ahí, y cuando la levanta para sacarla se da cuenta que era muy pesada. No era un peso normal de basura, y comienza a abrir la bolsa de plástico y se lleva la sorpresa de que había un bebé muerto allí en esa bolsa. Por supuesto, dieron aviso a los directivos, eventualmente llegó la policía, descubrieron a esta muchachita, la interrogaron hasta que dijo la verdad.
Ella dijo que pues el bebé nació morado, nació sin respirar, pero cuando hicieron la autopsia del bebé se dieron cuenta que el bebé porque nació, el bebé tenía marcas, huellas en su cuello de mano, había sido estrangulado para que no hiciera ruido. Fue asesinado terriblemente ese bebé que nunca más va a tener una oportunidad y nunca sabremos si va a ser un presidente de nación, un pastor, un hombre que iba quizás a descubrir la cura de una enfermedad. Nunca lo vamos a saber. Esta muchachita, a final de cuentas, se le dieron, me parece que 6 años de prisión. 6 años de prisión, imagínate, una jovencita de 18 años que sabía lo que estaba haciendo, porque desde que estaba embarazada sus padres eran cristianos y por temor a sus papás, a su reacción, no se lo dijeron, eran americanos. Yo no creo que sus padres la hubieran golpeado o amenazado. Verdaderamente sus padres dijeron, ¿por qué no nos dijiste? Te pudimos haber apoyado. Nunca debiste haber llegado a este extremo, dijeron los padres. Eran cristianos, mis amores, mis hermanos y amigos. Muchas veces el diablo va a comernos el mandado a través de nuestros hijos cuando tú no les estás dando cobertura de oración. Cuando tú está bien, somos cristianos, pero debemos darle tiempo a nuestros hijos. Debemos de mirar que algo no anda bien con ellos. Debemos de poder discernir los cambios en su manera de comportamiento, porque yo te aseguro que esta muchachita por 9 meses no se comportó igual como se comportaba antes, no se vestía igual, porque eso es lo que dice el reporte, no se vestía, empezó a vestirse diferente, empezó a pretender que subía de peso. ¿Usted no cree que se encerraba más? ¿Usted no cree que evitaba a sus padres? Pero aquí es el problema, que a veces el temor paraliza a la gente, y cuando los padres no están discerniendo como deberíamos de discernir, como la tribu de Isaacar, viene Satanás a robar, a matar y a destruir, porque la comunidad después juzgó tanto a los padres como a la hija, era una asesina. Y usted sabe, las noticias decían, es que ella por temor, no, como sus padres eran cristianos y tuvieron temor, la hija tuvo temor, pusieron a los padres como monstruos, como si la iban a desheredar y decirle, lárgate fuera de aquí, no queremos nada más contigo. Y yo estoy segura, normalmente los americanos, esa no es su cultura. Somos más los hispanos así que los americanos, porque eran americanos muy prósperos económicamente. Y yo quiero decirte, hermanos, qué tan importante es que nosotros pasemos tiempo con el Señor, porque es ahí, en el pasar tiempo con el Señor, que el discernimiento viene a nuestras vidas. Es ahí donde el Señor se conecta con nosotros. Su Espíritu Santo nos habla, nos enseña, nos ayuda a discernir que algo no está bien con nuestra familia. Yo recuerdo en una ocasión, todavía viviendo en El Paso, Texas, exacto. Vivía en mi casa del Paso, Texas. Y recuerdo que era una noche de sábado, me fui a dormir y yo dormía como bebé, cuando de repente literal sentí que alguien me despertó. Y cuando yo desperté, inmediatamente supe que era el Señor que me había despertado. Y recuerdo que cuando yo despierto, lo primero que dije, Señor, ¿qué quieres, papito? ¿Qué se te ofrece? Y oí la voz audible del Señor que me dijo, hija, levántate a orar y a interceder por tu hermano.
Yo no soy la mamá, pero soy la hermana. Mi mamita todavía no está en ese nivel. Yo soy la cobertura de toda mi familia. Es por mí que ellos han estado viniendo a Cristo Jesús. Yo soy la madre espiritual de ellos. Yo soy la que oro, intercedo, declaro su salvación. Y poco a poco ya he ido viendo aún de muchos de mi familia. Y me dijo el Señor, levántate a orar y a interceder por tu hermano. Y yo quiero decirles, yo doblé rodilla, no cuestioné, supe que algo estaba por sucederle a mi hermano. Y yo quiero decirles, si yo no hubiera obedecido, si yo no hubiera tenido el discernimiento que Dios, que mi Cristo me había regalado, porque yo soy solamente el burrito que Dios usa. ¿Pero por qué? Porque amo la palabra de Dios, amo al Señor más que a nada en este mundo, con pasión. Y cuando no lo siento literalmente, entonces sé que algo está mal en mí y tengo que meterme y volver a encender el fuego. Y me levanté, no lo dudé, doblé rodilla y me puse a orar, me puse a interceder por mi hermano. Até cancelé muerte, até todo lo que se me venía a la mente y declaré protección divina, que ningún arma formada contra él, que él todo lo podía en Cristo, que declaré Salmo 91 sobre su vida, 23, el 27, y pura palabra empecé a declarar, a decretar y a profetizar. Un momentito y ahorita vamos a leer los mensajes que ya están llegando. Entonces, mis hermanos, yo recuerdo que estuve orando y no sé si fue 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque el Señor a partir de ahí empezó a levantarme en otras ocasiones igual por mi hermano. Y después, cuando mi hermano recibió a Cristo la primera vez, y hay un testimonio ahí porque la primera vez él vino a visitarme al Paso y comienza a platicarle a mis hermanas en Cristo. Yo era su pastora de ellas. Y mi hermano es muy vaciado para platicar y te mueres de risa con él. Y empezó a platicar cómo un día se fue al antro. Y mi hermano se había vuelto bien tequilero, así, pura tequila. Se aventaba una botella por noche casi. Y aunque usted no lo creo, se iba mucho a los antros entre semana. Fue una situación donde solo oré, declaré, profeticé y yo no me cargué. Yo se lo entregué al Señor y solo le decía gracias, tú lo sacas, y Él me lo sacó de ahí eventualmente. Pero quiero compartirles, él llega al antro y dice, empezó a contar sin saberlo, él comienza su testimonio. Llegó, había un estacionamiento exactamente enfrente de la puerta del antro. Ya había mucha gente. El parking, pues ya había muchos carros, pero dice, manita, fue extraño porque llego y ya estaba el parking lleno, pero había un estacionamiento exactamente enfrente de la puerta del antro. Aunque usted no lo crea, Dios estaba preparando la salvación de mi hermano. Se estaciona enfrente, se mete. El segundo milagro, mi hermano era de tomar puro tequila y dijo, no sé por qué, pero esa noche no tenía deseos de tomar tequila. Se me antojó un cóctel, entonces me fui a la barra y pedí un cóctel, una botellita de un cóctel. Gran diferencia en el grado de alcohol a una tequila. Nuevamente le digo esto, Dios preparando el terreno para la salvación de mi hermano al no querer tequila y solo pidió un cóctel. Y se lo tomó, pero lo que mi hermano no sabía, que ese cóctel que él pidió y no tequila, iba adulterado, le habían echado algo para que mi hermano cayera desmayado en la pista. Escucha esto, mi hermano se tomó el cóctel, una botellita así, no muy grande, me dijo, me pedí un cóctelito así, manita, y me lo tomé. Y dice, él no lo contó como yo, él lo contaba, pero súper graciosamente. Y dice que dijo, me voy a ir a bailar. Y dice que se metió a la pista de baile y cuando él iba a comenzar a bailar, empezó a sentir que todo le daba vueltas, empezó a sentir que los pies se le iban en el aire.
Y entonces dice que escuchó como una vocecita que le dijo: corre y enciérrate en tu coche. Y dice mi hermano, en cuanto oyó esa voz, él ya no se quedó a investigar. Él empezó a correr y dice: manita, yo sentía que iba flotando en el aire. Y yo verdaderamente que ¿cuál de las veces que yo estuve de rodillas allí toda la madrugada orando por mi hermano fue esa? Y lo que él no sabía, que cuando él escuchaba, mis lágrimas se me soltaban sin que ellos se dieran cuenta. Y yo decía entre mí: Señor, Señor, ¿cuál de tantas veces que me levantabas a orar y a interceder por mi hermano? Fue una de esas ocasiones. Y dice mi hermano que él empezó a correr, pero en ese momento él no sabía que iban detrás de él. Yo verdaderamente creo que iba un ángel o dos ángeles sosteniéndolo, porque en cuanto salió de la puerta, su coche ya estaba ahí. Dice que cuando él iba corriendo hacia la puerta, o flotando, no lo sé, dice, yo sentía que los pies se me iban. Era para que él hubiera caído en la pista, sobre todo con tequila, lo que le habían echado a su bebida. Y dice que él ya llevaba las llaves en la mano, y en cuanto abrió la puerta, usó el control y deslaqueó la puerta de su carro. Y sabe que eso es lo más maravilloso, y aquí viene para mí el milagro más grande, porque dice que abrió la puerta y se aventó. Y yo me pregunto, cuando tú te avientas de frente a los asientos de enfrente, ¿cómo es posible que puedes jalar la puerta si tus pies están todavía afuera y no alcanzas la puerta? Escuchen esto, padres, hermanos, amigas, ¿por qué temes y por qué te preocupas? Pero él fue aventado, y dice que con el dedo alcanzó a rozar la puerta y la puerta se cerró detrás de él. Eso es mentira, porque yo no creo, y ya lo hicimos la prueba. Si tú te avientas, ¿cómo te alcanza la mano para jalar la puerta y tus pies que entren? No, pero él se aventó y fue cerrada la puerta. Y dice mi hermano que en el momento que él cayó en los asientos de enfrente, con el control en la mano, en el momento que la puerta se cerró, él apretó y la puerta hizo clic. En cuanto la puerta hizo clic, llegó un hombre detrás de él, iban corriendo detrás de él, y cuando él hizo clic, enseguida, dice, llegó un hombre y dijo que él supo que fue un hombre. Él se quedó inmóvil. En cuanto él cayó en los asientos de enfrente, él ya quedó, ya no se pudo mover. Hermanos, ¿cómo explicas esto? Que tuvo las fuerzas para llegar a su coche, aventarse y hacer el clic, y en ese momento que hizo clic ya no pudo mover un músculo, pero podía escuchar. Quedó inmóvil, ya su cuerpo no se pudo mover. Y dice que detrás del clic de las puertas llegó un hombre y dijo: yo supe que fue un hombre, porque cuando quiso abrir la puerta ya estaba laqueada, cerrada con llave, y oyó una voz que soltó una majadería. Y no convencido, dice mi hermano, que se fue alrededor de cada puerta, y cuando él comprobaba que todas las puertas estaban cerradas, laqueadas con pasador, decía una majadería o una maldición, y se fue por las 4 puertas. Y al final dice, empezó a patear mi carro, pero no le quedó otra más que meterse al club, y me dejaron en paz. Me dijo: manita, después de eso yo me perdí. Ya no supe más de mí, quedó inconsciente. Escucha, él debió haber quedado inconsciente en la pista de baile, pero cuando hay una madre, un padre que le cree a Dios, que en lugar de temer al problema, a la situación financiera, a la salvación de tus hijos, cualesquiera que sea el problema, en este caso yo fui la que fui salva primero. Yo soy la que oro, declaro, profetizo y le creo al Señor. Yo no los cargo, yo le creo al Señor. Cuando vienen problemas yo se los entrego y descanso en Él. Y dice la palabra: y mirarás, y mirarás, y miraremos la liberación de nuestra situación. Y mi hermano se quedó como un muertito ahí. Dice que despertó como a las 3, 4 de la madrugada, se incorporó,
se sentó en el asiento, encendió su carro y se fue a casa. Gracias a Dios. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que esos del bar querían solamente meter a mi hermano para allá atrás porque él se hubiera desmayado? Y hubieran dicho, ay, se desmayó, ahorita le llamamos a 911 y se lo llevaban para atrás para auxiliarlo. Nunca más hubiéramos visto a mi hermano. ¿Para qué lo querían? ¿Para violarse? ¿Para violarlo iban a hacer todo eso? No, lo querían para tráfico de órganos, quizás para un sacrificio humano, porque muchos se desaparecen y no se les vuelve a ver y son llevados para Satanás, para sacrificios humanos. El diablo quería matar a mi hermano y desaparecerlo, pero no contó que hay una hermana que está conectada con el Señor a través del Espíritu Santo, y el Señor me levantó, y el diablo no contaba con esa hermana que en obediencia se levantó. Hubo veces que duré orando desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. Hubo noches que oraba yo por horas hasta que yo sentía la paz y el Señor me dejaba saber, ya está. Y dejaba yo de orar y me acostaba a dormir un rato. Eso es cuando tú vives en la palabra, vives en una verdadera relación en Cristo Jesús. Tenemos a uno que el Señor dijo que Él nos dejó para que sea nuestro ayudador. Pero algo tan importante que debemos de entender en primera de Juan 4:18, la palabra dice cuando andemos y experimentemos el amor incondicional de Dios, las inseguridades y el temor al castigo desaparecen. Este consuelo lo encontramos allí en primera de Juan 4:18. La presencia de Dios es nuestra fortaleza. Dios nos pide que no temamos ni nos angustiemos, porque Él mismo estará con nosotros. Él mismo nos ayudará y nos sostendrá en todo momento para fortalecer nuestra fe, como lo hemos leído en Isaías 41:10. El temor de Dios es el principio a la sabiduría, ya lo sabemos porque lo hemos leído en Proverbio 1:10. Si hay un temor en el que debemos de vivir, si hay un temor el que debemos de conocer, es el temor a Dios y no el miedo, no el terror, no la opresión, depresión, angustia o insomnia de paso. No, si hay un temor que debemos de conocer, es el temor a Dios, como lo dice en Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Y quiero comenzar ahorita a hacer una pausa para que comencemos a leer nuestras peticiones. Y nos dice nuestro amigo y hermano Daniel Jiménez, dice: hermana pastora, yo no puedo levantarme espiritualmente, no sé qué me pasa. Mi primera pregunta, Daniel Jiménez, ¿te estás congregando? Y es importante, número uno, que comiences. Mira, número uno, Daniel Jiménez, te voy a decir cómo te vas a levantar. Dobla rodillas, pídele perdón a Dios. Porque cuando hemos caído espiritualmente es porque y cometimos una desobediencia. Para el próximo viernes voy a hablar y a enseñar acerca de la desobediencia, el poder, la importancia, las consecuencias de la desobediencia, pero también las bendiciones de la obediencia. Amén. Entonces, lo primero que tienes que hacer, Daniel, ahí dobla rodilla y llóralo si tienes que, pero habla con el Señor, llora, porque el problema de los varones es que no quieren llorar. Y se aguantan y se hacen tan duros que por eso muchos varones no son sensibles al Espíritu Santo. Dobla rodilla, búscate un lugar donde si tienes que gritar y llorar lo puedas hacer, porque a veces te encierras y tu esposa, no quiero que me oiga llorar. A mí qué me importa que me oigan llorar, si eso conlleva tu liberación y tu restauración, ¿por qué no? Pero yo siempre mando a los hombres a una montaña, a algún lugar donde puedan doblar rodilla, pídele perdón a Dios. Porque si caíste espiritualmente es porque hubo una desobediencia
en tu vida abriste una puerta espiritual, y cuando una puerta se abre es porque no hicimos algo que debimos haber hecho o hicimos algo que no debimos haber hecho. Quizás no solo fue desobediencia y caímos en pecado, amén. Entonces pídele perdón con todo tu corazón al Señor, dile que te perdone cualquier pecado. Y la verdad de las cosas es que nosotros sabemos, Daniel, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, y allí también nuestras finanzas sufren porque dejamos de diezmar, amén. Y créemelo, yo personalmente, no porque soy pastor ahora, porque desde que era una ovejita Dios me reveló la bendición del diezmo, y la única vez, el único mes que yo le robé a Dios, ese mes me fue como en feria y perdí mucho más del diezmo que yo me había clavado y que le robé al Señor ese mes. Y yo le dije: Señor, ¿me haces un préstamo este mes? ¿Me prestas tu diezmo? Y que lo gasto, porque tenía una necesidad. Terminé pagando un ticket que me dieron mucho más, lo doble, casi más de lo de mi diezmo, y vinieron muchas cosas más a mi economía ese mes. Escarmenté, aprendí la lección, nunca lo he hecho, y Dios siempre me ha bendecido. Soy bendecida para bendecir a otros, amén. Entonces, haz eso, Daniel, dobla rodilla, y ahorita voy a orar para todos aquellos que estén caídos, pero haz eso, vete al baño, lo que tengas que hacer, pídele perdón al Señor, y ahorita voy a orar por ustedes. Y mira, siento literalmente la presencia del Espíritu Santo, y te va a tocar ahí donde estés. Vamos a la siguiente. Soledad Ramos: pastora, ¿decretar es malo? Por supuesto que no. Dicen que es poner al Señor humano en el lugar de Dios, que es el hombre quien tiene el control soberano sobre la realidad mediante de sus palabras. Soledad, yo no sé a quiénes tú estás escuchando, porque yo creo que tú no lees la Biblia lo suficiente, perdóname que te lo diga, porque cualquiera que lee la Biblia podemos estudiar en el Viejo Testamento lo que era un decreto. ¿Sabes que los reyes decretaban? ¿Sabes que los reyes en el Viejo Testamento hacían un decreto? ¿Sabes qué significa un decreto en el mundo? Porque todo lo del Viejo Testamento es la escuela que Dios nos deja para aprender de ellos, porque ahora en nuestro tiempo, en el nuevo pacto, todo eso aplica a nosotros en el mundo espiritual. Ellos, sus guerras no eran espirituales como las nuestras. Las guerras de ellos eran contra otros pueblos, ejércitos. Amén. Y la Biblia enseña que el rey David y todos los reyes que hubieron, cuando ellos hacían un decreto, inclusive ellos tenían su anillo especial, que con su símbolo o signo, yo no sé qué era, pero era su anillo real. Cuando ellos escribían un decreto, y yo te pido, ve a Google y pregúntale, por Dios santo que sea tío Google, ¿qué era un decreto bíblico? Deja de oír estupideces. Perdónenme, hermanos, no soy grosera, hermosa, espero que me enoja porque andan oyendo cosas que no son bíblicas. Y la Biblia nos enseña que cuando un rey escribía un decreto, lo tenía que firmar con su anillo, y un decreto era irrevocable. Por eso es que cuando el rey había dado la orden, porque este hombre Naamán lo había engañado, y el rey, el esposo de la reina Esther, ¿se acuerdan ustedes? Y te voy a recordar, mi niña hermosa, el rey había firmado un decreto erróneamente, porque fue engañado por Naamán, para que se escribiera una ley de que todos los judíos iban a ser asesinados. No tenían derecho a defenderse porque el rey no había declarado que podían defenderse, y se había creado un decreto y lo había firmado. Por eso es que Esther tuvo que jugarse la vida y tuvo que ir delante del rey
el cual ahora simboliza nuestro rey. Nuestro rey es el todopoderoso, por Dios santo, el Dios, el rey al que tú y yo servimos. Ya no es un Dios carnal, es un Dios espiritual. Pero Él es rey, Él es Dios de dioses, Señor de señores, pero es rey. Y los decretos que nosotros hacemos vienen firmados con su anillo, pero sobre todo con la palabra de Dios. Cuando tú envías un decreto con la palabra y tú puedes decir: yo declaro y decreto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo va a ser eso? Algo de hombre. Los decretos, el poder que se nos ha dado a los hijos de Dios para decretar, es para el mundo espiritual, no para el mundo natural. Usted no está decretando leyes humanas, usted está decretando leyes poderosas y espirituales, que es la palabra de Dios. Y un rey en el Viejo Testimonio, cuando hacía un decreto, no se podía volver atrás ese decreto. Por eso cuando el rey se entera de la mentira de Naamán, porque verdad, Esther entra y le extiende el cetro, y luego hace una cena y se entera el rey de lo que había hecho, de la mentira de Naamán. Él le dice: ya no puedo abolir, ya no puedo deshacer ese decreto, se va a tener que cumplir, pero ahora voy a escribir un decreto nuevo y voy a decretar que los judíos se pueden defender. Y cuando llegó el día y salieron los pueblos a querer matar a los judíos tenían armas, porque se les había dado la autoridad y el poder. El rey había decretado que podían defenderse. Mi hija linda, yo no sé quién te dio esa, y no es ni siquiera bíblico. Es que ese es el problema, pueblo de Dios, cuando no leemos la palabra, creemos, somos como dice la Biblia, somos como las hojas del mar, de aquí para acá, de aquí para allá. Y yo oigo en la televisión al fulano y al sutano y aquel, y el Señor dijo en el final: estamos viviendo los últimos tiempos, habrá muchos engañadores. Hay veces, a mí me llegó un hijo espiritual, una ovejita, y me dijo: pastora, estaba oyendo a este pastor y dijo esto y esto y esto. Y yo, un momento, dice la palabra de Dios sobre eso. Se quedó así, y él bien ilusionado, porque era como algo nuevo en su vida, algo nuevo que había aprendido. Y le digo: un momento, ¿qué dice la palabra? Y se quedó así. Pues si no recuerdas, yo te la voy a recordar. Y le dije: la palabra dice esto y dice esto, dime ahora si lo que me estás diciendo no va en contra de la palabra. Y dijo: sí, es cierto, tiene razón. Ven por qué es importante. Yo predico pura palabra. Yo animo a mi pueblo a leer la palabra día y noche, todos los días, porque de lo contrario, el que no lo haga, cuando Jesús venga por su pueblo, muchos se van a quedar. Amén. Ya te expliqué. Entonces, no, ya no voy a acabar de leer eso, mi amor. Un decreto es, por eso el diablo quiere echar por tierra todas las herramientas que Dios nos ha dado, y esto es revelación, porque todo lo que el pueblo hebreo hacía lo vivimos ahora, solo que espiritualmente. En ese tiempo era el rey que firmaba el decreto. Dime una cosa, estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo una ley espiritual. ¿Quién es el Rey de Reyes que se sienta en el trono de nuestro corazón? ¿Quién es el Rey de Reyes? El que nos ha dado poder, autoridad para declarar, decretar, profetizar. ¿No dice la palabra: lo que atemos en la tierra será atado en el cielo? Lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Lo que tú decretes, al que cree, todo le es posible. Si tú decretas creyendo la palabra de Dios, memoriza la palabra y decreta. Salmo 27, Salmo 91 y 23 sobre tu casa, sobre tu situación, sobre tu familia, y ya vas a ver lo que va a suceder. Frida Navarro, pastora, tener la mente de Cristo empieza por dejar de lado la ambición personal o el orgullo. ¿O qué opina? Por supuesto que sí, mi niña.
Cada vez que nosotros pasamos tiempo con el Señor, entre más leemos su palabra, nos vamos dando cuenta de las cosas que a Dios no le agrada. Entonces, sabemos que la ambición no le agrada a Dios, mi niña hermosa. Sabemos que a Dios no le gusta el orgullo. Es más, habla del orgullo como brujería, casi. La Biblia dice que a un orgulloso, Él los reprende, pero un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, lo cual es lo contrario del orgullo. Corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Y lo opósito de una actitud, un espíritu contrito y humillado es el orgullo. Si tú eres humilde, Él no te rechaza. Pero si eres orgulloso, Dios dice, resiste al orgulloso. Dios rechaza al orgulloso. Volvemos a lo mismo, mi niña hermosa. Tú me estás hablando de esto y luego me acuerdo porque yo tengo no me sé toda la Biblia porque aún estoy trabajando, leo la Biblia, escucho la Biblia audible constantemente y por eso recuerdo todo esto. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, Él no lo rechaza. Quiere decir que a los orgullosos los rechaza. También hay otro versículo que dice que Él, como dice, ahorita lo acabo de decir, que él resiste, esta es la palabra, así dice la Biblia, Él resiste al orgulloso. Entonces, sencillo, claro que sí, mi amor, es un pecado y es algo que a Dios le desagrada. Y cuando tú vas quitando, nosotros somos como ese globo, ¿verdad? Que inflan y vamos en la canastita. ¿Cómo es que el globo se va a ir levantando más? ¿Cómo es que más rápido vamos a ir avanzando hacia adelante y hacia arriba como un globo? ¿Sabes cómo se eleva un globo? Cuando le van quitando las bolsitas de arena, ¿sí o no? Le quitan una bolsita de arena. El orgullo, ¡pum! El globo sube un poquito más, crece un poquito más, creces un poco más espiritualmente, maduras más, tienes un poco más de conocimiento y eres un poquito más libre para buscar más sanamente al Señor. Quitas la ambición personal, es otra bolsita de arena, ¡pum! Tu globo se levanta más cerca del Señor, lo conoces más, lo puedes mirar más claramente, Él te conoce más a ti y es ahí donde tu relación se va haciendo más fuerte, más poderosa con el Señor. Y por supuesto, cuando tú vas eliminando todas estas cosas, entonces tu mente se va limpiando, pero también la misma palabra. Por eso es importante, Frida, leer la palabra constantemente, estudiarla, escucharla, porque la palabra de Dios limpia tu mente. Algo que te tengo que enseñar, que con eso de limpiar nuestra mente es algo de todos los días. Yo todos los días declaro en el día y cuando me voy a dormir, yo declaro: ato, someto y llevo cautivos todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Ya no vivo yo. Y luego cubro mi mente, mis pensamientos, mi cabeza, todo con la sangre de Cristo. Porque si hay un lugar que Satanás más ataca, es precisamente la mente. Hay un versículo que dice en inglés que la mente es un campo de batalla. Por eso Satanás ama trabajar con nuestra mente, porque si te convence aquí, ya convenció tu alma, convenció tu corazón, y cuando tu alma y tu corazón están convencidos por él, vas a actuar en lo que tú crees, vas a actuar en lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Nosotros somos de lo que nos llenamos, nosotros somos lo que comemos espiritualmente, ya sea si tú ves si ustedes miran pura telenovela, espiritualmente están raquíticos en un hospital espiritual, orando que no, Dios,
anhelando que no se mueran espiritualmente. El Señor, en cuanto tú das pasos de obediencia, oras, ayunas, lees la palabra, hablas con Él, le alabo. Yo pongo mi música y me pongo a danzar, y bueno, me voy porque se me acabó el tiempo y no me han hecho seña. Les amo con todo mi corazón, que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo viernes, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos al final del programa Palabra en Acción. Palabra en Acción. Conducido por la pastora Silvia Luis y patrocinado por la iglesia La Roca. Si te perdiste el programa, puedes ver la repetición a través del canal oficial de Shekina. Búscanos como Shekina 95.1 FM en YouTube, o bien a través de Spotify como Shekina Podcast 95.1 FM. Te esperamos la próxima semana a la misma hora, la misma frecuencia y el mismo canal. Gracias y que Dios